Buenas, me presento. Mi nombre es Luis Guillermo Díaz Chiñas. Soy estudiante de quinto semestre de la carrera de Ingeniería Electrónica en el Instituto Tecnológico de Oaxaca. A continuación, voy a presentar un video explicativo en el cual voy a mostrar cómo obtener las ecuaciones de Maxwell a través de un análisis matemático y físico de, bueno, lo que abarca cada una de ellas. Vamos a estar trabajando a través de la aplicación de Google llamada Jamboard y voy a utilizar mi mouse o ratón para realizar cada uno de los trazos correspondientes. Me voy a estar presentando en esta esquina y bueno, sin más demora, voy a comenzar aquí con la definición de flujo eléctrico. En este caso vamos a estar empezando con la ley de Gauss para campos eléctricos, ¿no? Que vendría siendo una expresión matemática para encontrar el flujo eléctrico en una superficie gaussiana cerrada. Vamos a estar trabajando con el flujo eléctrico entonces. El flujo eléctrico se define o se va a encontrar denotado por la letra griega phi, subíndice E. Este subíndice E pues es propio de eléctrico. También, ¿qué vamos a entender por flujo eléctrico? Bueno, el flujo eléctrico por definición es una magnitud escalar que nos va a decir, oye, ¿cuántas líneas de campo eléctrico pasan o hay en una superficie, ¿no? Esa es la definición de un flujo eléctrico. Disculpen si oye algún ruido por ahí, son perros. Y bueno, vamos a encontrar aquí, entonces, en un área, en este caso consideren que esta área es un cuadrado con cierta inclinación, van a pasar unas líneas sobre esa área, esas líneas, pues son líneas de campo eléctrico. Disculpa ahí por el pulso, pero bueno, las líneas de campo eléctrico. Entonces lo vamos a estar definiendo así. Es el campo eléctrico con su respectiva flechita arriba que nos va a indicar los vectores, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a encontrar lo siguiente. El flujo eléctrico, y este, va a ser igual al área total por la magnitud del campo eléctrico, ¿no? Vamos a verlo así, de que, bueno, dices, hay tanto campo eléctrico en tanta área. Vamos a entenderlo así, de manera muy, muy fácil. Pero esto solo va a aplicar, en este caso, cuando estas líneas son perpendiculares al área, es decir, forman un ángulo de 90 grados con respecto al área. ¿Y qué podría pasar? Bueno, algo aquí que se me olvidó comentar. ¿Cuál es la unidad o las unidades para el flujo eléctrico? Bueno, es Newton sobre Coulomb por metro cuadrado. Y ya podemos ver la representación del área y el campo eléctrico, ¿no?, en dichas unidades. Lo que va a pasar, por ejemplo, si tenemos una figura un poco más compleja, entre comillas, como por ejemplo un triángulo rectángulo, ¿no?, donde aquí entran las líneas y por acá sale. Bueno, aquí primeramente podemos notar dos cosas.
que hay dos áreas con las que estas líneas de campo eléctrico interactúan. La primera vendría siendo esta de acá, a la cual voy a llamar A prima, voy a llamarla. Y a esta otra área, la cual voy a llamar simplemente A. Bueno, aquí vemos que A prima vendría siendo lo mismo que esta A de acá, que esta área de aquí. ¿Por qué? Porque las líneas de campo eléctrico que pasan sobre esa área forman un ángulo de 90 grados con respecto a ella, ¿sí? Bueno, entonces aquí voy a denotar que A prima es lo mismo que esta. Bueno, también podemos observar que en esta segunda área el ángulo que forman las líneas de campo eléctrico ya no es de 90 grados, ya tiene otra inclinación. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, como ya conocemos la expresión para esta figura de acá, para esta área de acá, bueno, pienso, podría yo buscar cierta forma para relacionar esta igualdad con una igualdad para esta área acá, ¿no? Bueno, entonces trigonométricamente hablando, podría yo tomar este ángulo de acá, llamarlo θ, y buscar relacionar a prima con a través de la relación de coseno, ¿no? Diciendo simplemente el coseno de θ va a ser igual a cateto adyacente a θ, que vendría siendo a prima, sobre la hipotenusa, que vendría siendo A. Interesante. Entonces puedo decir lo siguiente, ¿no? Puedo decir que A prima va a ser igual a coseno de θ. Pero ¿qué vemos? Que acá tenemos simplemente A, y para que nosotros encontremos el flujo necesitamos meter a la magnitud del campo eléctrico. Entonces yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Puedo decir A prima por E va a ser igual a E coseno de θ. La igualdad se conserva porque en ambos términos, en ambos miembros de la ecuación, multipliqué o agregué a la magnitud del campo eléctrico. Entonces se conserva la igualdad. Pero entonces ya tenemos acá A por E. ¿Eso qué sería? Bueno, entonces este es el flujo. Este es el flujo eléctrico. Ya encontramos el flujo eléctrico. Entonces ya ahí se acabó el asunto. Ya tenemos aquí al flujo eléctrico. Pues no. Y ese no es porque estamos trabajando en este caso solo con magnitudes. Y en una expresión matemática formal, debido a que estamos trabajando con vectores, tal y como se puede apreciar en los diagramas que he dibujado, necesitamos que la expresión para encontrar el flujo eléctrico, la fórmula general, vamos a llamarlo así, esté dada de tal forma que se entienda que estamos trabajando con vectores, es decir, que tengo una expresión vectorial. Bueno, entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Bueno, aquí voy a dibujar otra vez el triángulo para que vean cómo es el análisis vectorial en este caso. En este caso voy a trabajar nada más con una línea de flujo, de campo eléctrico, una línea, ¿sí? Y voy a trabajar también con el ángulo de θ. Si acá paso una línea, trazo una línea perpendicular al campo eléctrico, vamos a estar viendo que se va a formar un triángulo miniatura a este triángulo grande, es decir, por teorema de Tales,
vamos a tener aquí este ángulo también es igual a θ. Y vemos que aquí este ángulo debe ser de 90 grados, ¿no? Aquí. Entonces podemos entender que este ángulo de acá va a ser de 90 grados menos θ. ¿No? Bien, ya tenemos eso. A continuación voy a trazar un vector normal, que ya sabemos que su magnitud debe ser 1, pero en algunos casos, algunos autores trabajan con un vector de área, que lo vamos a encontrar en algunas ocasiones en así, ¿no? Un vector de área. Pero en este caso yo voy a estar trabajando con un vector normal. Este vector pues tiene la característica de que debe ser perpendicular al área, ¿sí? Entonces acá forma un ángulo de 90 grados. Ah, bueno, y acá vemos que este es 90 menos θ, y como acá también tiene que ser 90 grados, entonces este ángulo de acá forzosamente tiene que ser θ. Y este θ de acá que nos va a decir, ah, bueno, que el ángulo comprendido entre el vector normal y el vector de campo eléctrico es θ. Ahora, hay una propiedad que nos dice que el producto punto, un vector aquí, por otro vector, va a ser igual a la magnitud del primer vector, que en este caso ya sería simplemente E, por la magnitud del segundo vector. ¿Cuál es la magnitud del segundo vector? Pues es 1. No había necesidad de escribirlo, pero yo lo escribo. Por el coseno del ángulo comprendido entre ambos vectores. Acá vemos que es θ. No es θ. ¿Esto qué va a ser igual? Ah, bueno, va a ser igual a E coseno de θ. Yo voy a ir dibujando mejor. Coseno de θ. Ya simplemente nos faltaría aquí agregar el área. Entonces lo podemos expresar de la siguiente manera al flujo eléctrico. El flujo eléctrico, eso ya lo podemos expresar como el producto punto del campo eléctrico, bueno, del vector de campo eléctrico por el vector normal por el área. Y así ya se puede, bueno, acá nos faltó el índice ahí. Y así ya podemos tener la expresión para el flujo eléctrico en este triángulo. Hay que tomar ahora en consideración ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener aquí una superficie gaussiana. Una superficie gaussiana, pues, no es más que una superficie imaginaria, que no es real, no existe. Es simplemente una superficie imaginaria, ¿sí? Y por acá vamos a tener una fuente. Una fuente. Aquí voy a escribirlo fuente. Y una fuente. Yo escribo fuente. En este caso para entender que casos generales. Pero debe ser algo que, bueno, produzca las líneas de campo eléctrico como una carga, ¿no? Podría ser una carga. Ahora, ¿qué vemos acá? Ah, bueno, vemos que la fuente está fuera de la superficie gaussiana. Es una superficie gaussiana cerrada, ¿no? Ah, bueno. Entonces, vamos a suponer que esta fuente, pues, lanza las líneas de campo eléctrico, ¿no? Las líneas de campo eléctrico. Ese va a ser el campo eléctrico.
Pero ¿qué va a pasar? Recordemos que estábamos trabajando con un vector normal a la superficie. Entonces, si acá voy a trabajar con otro color para que se distinga. Si acá pasa el vector de campo eléctrico, estamos suponiendo que acá está entrando, ¿no? Entonces, el vector normal, ¿cuál sería? El vector normal estaría por acá, ¿no? Y acá pasaría algo, bueno, sería lo mismo con el flujo eléctrico, ¿no? Seguiría esa trayectoria. Con el campo eléctrico, sería, con el vector de campo eléctrico. Solamente que acá el vector normal estaría para acá. Y sí, como se puede observar, está entrando, está saliendo, está entrando, está saliendo. Es decir, a ver, el campo eléctrico que entra es el campo eléctrico que sale. Los vectores de campo eléctrico que entran son los vectores de campo eléctrico que salen. Se puede apreciar gráficamente y es algo que, bueno, yo considero que no sería, que sería indiscutible, ¿no? Entonces, podemos aquí decir ciertamente que el flujo eléctrico total no sería la sumatoria, ¿no? Del flujo eléctrico que haya en esta superficie. Y como vemos, entra, sale, lo mismo, se concluye que es cero. Y no hay más vuelta de hoja al asunto. Pero ¿qué va a pasar cuando en una superficie cerrada, una superficie gaussiana cerrada, hay de igual manera una fuente, pero la fuente ya no se encuentra afuera, ya se encuentra adentro, que vamos a suponer que es una carga eléctrica positiva. Y que esta carga eléctrica va a sacar de igual manera sus líneas de campo eléctrico. Pero ojo, ya todas están saliendo de la superficie gaussiana, ya no están entrando. Por lo tanto, sabemos, acá es lógico, sabemos que si todas están saliendo, pues ya el flujo eléctrico total, pues tiene que ser distinto de cero. ¿Sí? Tiene que ser distinto de cero. Acá están saliendo, ¿no? Si la carga fuera una carga negativa, pues estarían entrando. Así sería su representación gráfica. Voy a pasar ahora a analizar. Igualmente tenemos aquí la superficie gaussiana cerrada. Tenemos una fuente en su interior que va a ser una carga positiva. Y me voy a enfocar en únicamente una línea, un vector de campo eléctrico. Solo una. Bueno, entonces acá ya sabemos. Bueno, acá con aquí vamos a tomar una pequeña área de esta superficie. Voy a dibujarla aquí con verde. Vamos a tomar una pequeña área. Y bueno, ahí es donde es un diferencial de área, ¿no? Matemáticamente se consideraría un diferencial de área. Y aquí voy a... Aquí pues tendría su vector normal. Su vector normal. Y por acá pues su vector de campo eléctrico, como ya habíamos visto en la trayectoria azul, ¿no? Bueno,
¿Qué podemos hacer aquí? Sabemos que el flujo eléctrico, ya de acuerdo a la expresión matemática que habíamos encontrado antes en el triángulo, sabemos que el flujo eléctrico, ojo, aquí ya tenemos la expresión del flujo eléctrico antes, pero ahora lo estamos llevando a cabo en una superficie gaussiana cerrada, la cual es la aplicación de la ley de Gauss. Ahí es donde estamos trabajando. Entonces, ya sabíamos que era el producto punto del vector de campo eléctrico por el vector normal por el área, ¿no? Bien. Pero ahora, ¿aquí cuál es el área? Bueno, es aquí el área, como ya había comentado, es una pequeña área, una pequeñísima área. No estamos trabajando con toda el área. ¿Sí? Entonces, el, el, el flujo eléctrico sería conservamos de igual manera el vector de campo eléctrico por el punto del vector normal, pero ahora el área se transforma en un diferencial de área, una pequeña porción de área. Si nosotros quisiéramos encontrar todo el área, ¿qué tendríamos que hacer acá matemáticamente? ¿Qué tendríamos que agregar aquí para que fuera el área total, ¿no? Que sería lo único que nos faltaría. Bueno, tendríamos que agregar la integral cerrada, ¿no? Que vendría siendo para encontrar la superficie ya total con la que estamos trabajando. Esto a veces se refiere como doble integral, ¿no? Con una integral con el circulito, ¿no? Entonces, ya tenemos aquí la expresión para el flujo eléctrico en una superficie gaussiana cerrada. Entonces ya tendríamos ahí la expresión. Ahora, antes de pasar a su forma diferencial, quisiera que tomar en cuenta, explicar cómo esta expresión, esta simple expresión de aquí, vendría siendo simplemente a ver si me alcanza el espacio porque como aparezco por aquí, a ver. Sabemos que el producto punto de esto vendría siendo simplemente E coseno de teta, ¿no? E coseno de teta. Si le agregamos el área, bueno, este es diferencial de área, si le agregamos en este caso el área, el diferencial de área, sería E, vamos a tomarlo así, E diferencial de área, por coseno de teta. E diferencial de área por coseno de teta. Pues sería lo mismo, ¿no? Uno pensaría. ¿Por qué? Porque miren, si acá tenemos esta expresión de un producto punto, si sustituimos a n por el diferencial de área, sería la magnitud de n por la magnitud del diferencial de área, que sería acá diferencial de área, por el coseno de ambos, que sería, por el coseno del ángulo que está entre ambos, que sería teta. Bueno, acá no, esto no es igual a esto, pero vamos a decir que lleva a eso, ¿no? Entonces, sería exactamente lo mismo, simplemente cambiamos un poco la situación, la expresión, pero da exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que nos quiere decir todo esto? Bueno, ya sabemos
que el flujo eléctrico en una superficie gaussiana cerrada viene siendo igual al producto punto para agregar, para reducir mi escritura. Voy a tomar ya directamente esto, ¿no? Y por producto punto del vector de campo eléctrico por el vector de área. Que ya vimos que es lo mismo. Y ¿esto a qué sería igual? Ah, bueno, Gauss lo define como la carga encerrada que ya, entre la permitividad o bueno, la constante dieléctrica del medio, ¿no? Ah, bueno, esto es así. ¿Pero por qué? ¿De dónde sale esto? Ah, bueno. Miren, vamos a poner atención. El flujo eléctrico, en este caso, es, su definición formal sería el flujo eléctrico total que atraviesa una superficie gaussiana cerrada es igual a la carga. Aquí vemos que la carga es la que genera las líneas de campo eléctrico. Entonces es igual a la carga neta situada en su interior dividida entre la constante dieléctrica del medio. O sea, ¿por qué entre la permitividad? Ah, bueno, porque la permitividad nos va a decir qué tanto es afectado por el campo eléctrico, ¿no? Entonces, se considera de esta manera, pues vemos que es lógico, ¿no? Bueno, acá esta parte matemática ya la analizamos y esta otra parte, pues vemos que es lógica que sea la carga que encierra la superficie entre la permitividad del medio en el que está. De esa forma se ve que punto es afectada por el campo eléctrico y así. Ahora, ¿cómo podemos expresar esta ecuación ya en su forma diferencial? ¿Cómo lo podemos hacer? Bien, entonces ahora que ya tenemos la expresión de forma integral, vamos a proceder a buscarla en su forma diferencial. Para ello es importante conocer algunos conceptos que a continuación voy a presentar. Primeramente tenemos al operador Nabla, ¿sí? Este operador Nabla nos va a indicar las derivadas parciales, ¿sí? Indicar las derivadas parciales. Un vector con respecto pues a sus dimensiones, ¿no? Entonces, este operador es el operador Nabla. ¿Para qué nos va a servir? Bueno, nos va a servir para definir conceptos como lo que es el gradiente, la divergencia y el rotacional. El rotacional lo voy a explicar posteriormente en campos magnéticos. De momento vamos a centrarnos únicamente en lo que vendría siendo el gradiente y la divergencia. Realmente el término que nos va a interesar es la divergencia, pero el gradiente nos va a servir como una introducción, ¿sí? Primeramente hay dos tipos de campos, ¿sí? El campo escalar y un campo vectorial, ¿no? Entonces, vamos a suponer lo siguiente, que acá lo que tenemos pues, es una gráfica tridimensional de X cosa, en la cual, bueno, acá podemos ver que más o menos por aquí sería su punto máximo.
máximo. Bien, entonces el gradiente que nos va a decir, bueno, esto lo representa una función, ¿no? Una función f, una función f. Entonces el gradiente de dicha función que se va a definir o a escribir como el operador nabla con la función, pues va a ser como tal, se pueden ustedes incluir pues a las derivadas parciales de dicha función, ¿sí? La derivada parcial de f con respecto a x y así posteriormente, ¿no? Como, tal y como está definida en esta sección. ¿Y qué es lo que nos va a decir este gradiente? Bueno, nos va a dar como resultado un vector que nos va a indicar la dirección de mayor amplitud o de mayor crecimiento de dicha función. Por ejemplo, acá tal y como indica, acá está el punto máximo, o bueno, supongamos que ya está el punto máximo. Por ejemplo, si nosotros calculamos el gradiente de esta función, el gradiente siempre va a apuntar hacia dicha dirección donde está el punto máximo. Acá supongamos que está el punto máximo, pues siempre va a apuntar hacia allí. ¿Sí? Siempre va a apuntar hacia allí. El gradiente, ¿sí? Gradiente de dicha función. Por otra parte, ¿qué es lo que vendría siendo la divergencia? ¿O por qué menciono yo la divergencia? Vamos a tomar de nuevo en cuenta la superficie gaussiana cerrada con su carga interna positiva, en la que veíamos que todas las líneas de campo eléctrico pues salían, ¿no? Entonces eso generaba pues en cierta medida un comportamiento de vectores positivo porque salían, pues de negativos también entrantes, ¿no? Si llevamos dicha expresión a nivel de volumen, ya no de superficie, sino nivel volumétrico, estaríamos diciendo, oye, en cierto volumen vamos a tomar un cubo como referencia, a ver, un cubo aquí como referencia, donde dicho volumen va a tender a cero. ¿Qué significa que va a tender a cero? Bueno, que va a ser extremadamente pequeño. En las matemáticas eso se puede expresar, en este caso, considerando que cada uno de los lados del, del cubo pues son diferenciales, ¿no? Por ejemplo, supongamos que esto es diferencial de y, supongamos que esto es diferencial de x y la parte de arriba es diferencial de z. Bueno, eso más o menos ahí se entiende. Diferencial de z, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que son partes demasiado pequeñas por donde lo veas, este volumen, y por tanto el volumen va a tender a cero. Donde, bueno, aquí como se puede intuir, la divergencia nos va a decir lo siguiente, o sea, va a definir como lo siguiente, que es el flujo vectorial, que en este caso los vectores es vectores de campo eléctrico, entonces nos va a decir el flujo de vectores de campo eléctrico por unidad de volumen, cuando dicho volumen tiende a cero, tal y como ya explicamos. Entonces va a ser el flujo que haya en esta unidad de volumen cuando esta tienda a cero, ¿no? Entonces ya sabemos que esa es la divergencia. Y tal y como hablamos, bueno, acá no he dicho cómo se define la divergencia. La divergencia se define como el producto punto del operador nabla, ¿sí? Por, en este caso, pues estamos aquí con el campo eléctrico, por el vector de campo eléctrico, ¿no? Entonces, esto es lo que acabo de explicar,
¿no? Nos va a decir, esto lo que va a significar, ¿sí? Es el flujo eléctrico por unidad de volumen cuando dicho volumen tiende a cero. Sería acá, ¿no? Flujo, flujo eléctrico. Esto se puede realizar, bueno, la siguiente igualdad, aquí sería igual, ¿no? Se podría realizar de tal manera de un análisis por componentes de las líneas de los vectores de campo eléctrico. Se podría ir realizando un análisis paso a paso, pero bueno, acá voy a borrar el signo igual porque lo vamos a estar realizando posteriormente. Ya que entendimos esto, hay que preguntarse, ¿esto va de acuerdo a nuestro concepto de flujo eléctrico? Pues sí, realmente sí. Tal y como vemos acá dentro de esta unidad de volumen, imagínense que hay una carga, eh, que es o una fuente en general, que va a sacar dichas líneas de campo eléctrico, ya que estamos trabajando con cargas cerradas, ¿no? Digo, con superficies cerradas. Entonces así va a estar nuestra situación. Por lo tanto, va a coincidir, ¿no? Aquí, esto también se podría representar cuando todas estas líneas son salientes como pues una zona de crecimiento, y cuando no es así, es decir, cuando son entrantes, pues lo estaríamos viendo como un sumidero, ¿no? Aquí esto sería cuando son positivas o salientes, y esto cuando la fuente pues es positiva y esto es cuando la fuente es negativa, pues las líneas serían entrantes y se consideraría como un sumidero. Entonces, aquí una forma más rápida de obtener todas estas situaciones mediante el teorema de la divergencia. El teorema de la divergencia nos dice lo siguiente, la integral de superficie de un campo F, campo vectorial F, por su diferencial de superficie va a ser igual a la integral volumétrica, que bueno, se escribe como triple integral de de la divergencia del campo, bueno, por su diferencial de volumen. Aquí hay que distinguir lo siguiente, ¿no? Acá el campo no es, en nuestro caso no es F, en nuestro caso es E, ¿sí? El campo eléctrico. Aquí el diferencial de superficie, algunos autores también lo manejan así, ¿eh? Como diferencial de superficie, pero en nuestro caso es diferencial de área. Y bueno, teniendo eso en cuenta, vamos a tener lo siguiente, que nuestra integral de superficie eh, del campo eléctrico por el producto punto del diferencial de área, que esto ya es el flujo eléctrico que ya vimos, es totalmente igual. Bueno, va a ser entonces a la triple integral volumétrica de la divergencia de de la del campo eléctrico por diferencial de volumen, ese sí se conserva. Aquí una cosa que se me olvidó mencionar es de que la divergencia de esto, matemáticamente hablando, pues es son las derivadas parciales, tal y como ya hemos dicho, con respecto a cada una de las dimensiones, pero ya no va a ser de la función completa, como habíamos visto acá esta suma, ya no va a ser
ya no va a ser la función completa. A ver, esta F, ya no va a ser la función completa. Ya va a ser, en este caso, pues es un campo, ¿no? Entonces va a ser campo en sus respectivas respectivos componentes. Aquí como estábamos viendo, ¿no? Que este campo se podría dividir en sus respectivas componentes X, Y, Z. Entonces, sería igual a eso. Y acá la diferencia, derivada parcial de Y igual que el campo eléctrico en su componente Y. Y lo mismo para Z, ¿no? Se va con la diferencia con respecto a Z del campo eléctrico, del vector del campo eléctrico en su componente Z. Que esa es la definición, ¿no? Su representación. Entonces acá, esto, mi cara aparece por esta área, entonces me voy a pasar a otra hoja. Entonces esto también se puede entender lo siguiente. Antes de pasarme, les quería comentar que sabemos que aquí adentro hay una carga, ¿no? Hay una carga encerrada que es la causante o la generadora de estas líneas de campo eléctrico. Entonces, sabemos que si tomamos una pequeña porción de volumen nuevamente, que sería esta, va a existir una densidad eléctrica. ¿Sí? Tiene una densidad eléctrica. Entonces vamos a definirla como ρ, parece P, pero es ρ, que bueno, va a ser prácticamente la intensidad eléctrica que hay en todo este volumen. Y bueno, teniendo eso en cuenta, podemos decir lo siguiente, que la carga encerrada, Q, va a ser igual a la triple integral o integral volumétrica de lo que vendría siendo esa densidad eléctrica, ¿sí? todo el volumen, ¿sí? Esta diferencial de B con esta triple integral que se elimina, se diría directamente que, bueno, esto sería, bueno, expresado de una mejor forma sería acá, porque esta ρ es constante, ¿sí? Es constante, y directamente sería así, ya donde esta triple integral con la diferencial de volumen se elimina, bueno, se complementa de tal forma que te daría el volumen, entonces sería la ρ, la densidad eléctrica por todo el volumen, va a ser igual a la carga. Bien, ya teniendo eso en cuenta, podemos también recordar lo siguiente. Decíamos que el flujo eléctrico estaba definido por la integral de superficie del campo, del producto punto del campo eléctrico por diferencial de área, por vector diferencial de área. Y esto va a ser igual a la carga encerrada, ojo. Esta carga encerrada es la que acabamos de definir acá, ¿sí? Sabemos que hay una cierta carga, cierto volumen, y también que hay una cierta densidad eléctrica en dicho volumen. Entre acá la permitividad eléctrica, ¿no? Entonces, aquí, con lo que ya teníamos anteriormente, podríamos definir lo siguiente. La triple integral de la divergencia del campo eléctrico
va a ser igual, esta parte representa este miembro de aquí, y esta otra parte de aquí, esta permitividad es constante, al igual que ρ. Entonces podemos decir lo siguiente. La densidad eléctrica entre la permitividad por la triple integral o integral volumétrica del diferencial de volumen. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos pasar todo a un solo miembro. Es decir, la triple integral de la divergencia del campo eléctrico va a ser igual. No, no va a ser igual. Aquí, donde está el borrador, va a ser aquí en vez de igual un menos, menos la triple, menos rho sobre E sub 0 de el diferencial de volumen, y eso va a ser igual a 0, ¿no? Va a ser igual a 0. Bien, entonces, si acá aplicamos esto, lo podemos pasar igual para la integral y no va a pasar absolutamente nada, ya que siguen siendo constantes. Entonces podríamos factorizar la integral de esta forma, ¿no? La divergencia del campo eléctrico menos ρ entre epsilon sub 0 de cada diferencial de volumen. Aquí también, aquí lo estaba llevando por hecho, pero el diferencial de volumen sí, porque estamos utilizando la integral volumétrica. Aquí también tiene su diferencial de volumen. Entonces, esto va a ser igual a 0, lleva a 0. Entonces, para que esto sea 0, sabemos que el volumen va a tender a 0, porque estamos trabajando con un volumen infinitesimal, pero no va a ser 0, entonces el volumen existe. Entonces, para que esto sea 0, no va a ser por el volumen, sino va a ser por el integrando, es decir, que la divergencia del campo eléctrico menos rho entre epsilon sub 0, pues va a ser igual a 0. Y ya, a ver, aquí también aquí lo puse de más y estaba factorizado. Y esto va a ser igual a, como ya se podrían ustedes intuir, pues a la divergencia del campo eléctrico va a ser igual a ρ sobre epsilon sub 0. Y ahí ya tendríamos la expresión de la forma diferencial, ¿sí? Para el flujo eléctrico. Entonces ya tendríamos esta expresión y la otra. Esta es una forma, les digo, más directa utilizando el teorema de divergencia, que bueno, es un teorema de cálculo vectorial. Otra forma también podría ser analizando las componentes del vector de campo eléctrico y bueno, llegar a una conclusión tal que sea la misma esta. Yo lo vi más directo esto, así que es la que les presento. Bien, con todo esto ya visto, hablar ahora de la ecuación de Gauss, la ley de Gauss para campos magnéticos. Vamos, como siempre, a empezar a definirlo. Igual va a ser por la letra phi, pero ahora ya va a ser con la letra B. Esa B lo que nos va a indicar es el campo magnético.
Y bueno, cuando tiene su flecha arriba, pues es un vector de campo magnético. Ahora bien, el análisis es exactamente igual, vamos a decirlo así, en una superficie a como lo hemos visto anteriormente. Por lo tanto, vamos a definirlo a esto igual al diferencial del área. Es exactamente el mismo análisis hasta esta parte, ¿sí? A como ya habíamos visto para campos eléctricos. Es exactamente igual. Es exactamente igual a toda esta parte, a todo esto, nada más que en vez de campo eléctrico, pues es campo magnético. Entonces, ya tenemos esta parte aquí definida. Gauss nos dice que esto es igual a cero. ¿Por qué es igual a cero? Eso es lo que vamos a resolver. De igual manera vamos a definir una superficie gaussiana cerrada, que es esta. Ahora bien, anteriormente habíamos visto que su fuente era la fuente cuando se trataba de campos eléctricos, pues la fuente era una carga, ¿no? Una carga que nosotros denotamos como carga positiva. En este caso no se trata de una carga, sino se trata de un imán. Un imán con polaridad norte y polaridad sur. Ya sabemos nosotros que en la vida real los imanes siempre son bipolares. No hay monopolos magnéticos, nunca te vas a encontrar en un solo polo norte o un solo polo sur, no, siempre hay dipolos. ¿Sí? También nosotros sabemos que siempre las líneas de campo magnético van del norte, del polo norte al polo sur, van del polo norte al polo sur. ¿Sí? No importa este, no importa cuántas líneas hayan ni cómo se vaya aquí. No importa aquí cómo está hecho el dibujo. Estas líneas de igual manera van a entrar por aquí. ¿Sí? Siempre va del norte al polo sur. Ah, pero ustedes, ¿esto qué es lo que están notando? Bueno, están notando, a ver, con el color verde, que aquí hay una línea de campo eléctrico saliente a la superficie gaussiana cerrada. Y aquí hay una línea de campo magnético, dije eléctrico, pero es magnético. El campo magnético aquí entrando igualmente a la superficie cerrada, pero ojo, esta línea de campo magnético que salió es de la misma magnitud de la que está entrando aquí, porque es la misma, o sea, que se puede observar, es la misma, la misma. De igual manera aquí, esto que está saliendo, aquí está entrando. Es decir, lo que sale es lo que entra, es a lo que uno quiere llegar a explicarles. Las líneas de campo magnético que salen son las líneas de campo magnético que entran. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, si lo que sale es lo que entra, prácticamente es que no hay nada, ¿no? Se están anulando a sí mismas. Y esa es la lógica que hay tras decir que el flujo magnético es igual a cero. ¿Sí? Por eso es que es igual a cero. Y esto aquí simplemente se estaría considerando de igual manera, como estamos hablando de un diferencial de área, aquí esta es la integral cerrada, ¿sí? La integral de la superficie. Y ya esta sería la ley de Gauss para campos magnéticos. Realmente es bastante sencillo ya habiendo comprendido cómo es que se obtuvo el campo eléctrico, bueno, el flujo de campo eléctrico. Es bastante sencillo este análisis, ya que simplemente vemos cómo las líneas del campo magnético salen y entran. Ahora, en cuanto a su forma diferencial, es lo mismo. Ya explicamos cómo las alternativas de volumen y de todo lo demás.
y simplemente vamos a definir el teorema de la divergencia a través de nuestros valores, que vendrá siendo el vector de campo magnético por su diferencial de área de la superficie, pues, sería igual a la triple integral o integral volumétrica de la divergencia de ese campo magnético diferencial de volumen. Y bueno, nosotros aquí es más sencillo porque ya sabemos que directamente esto es igual a cero, ¿no? Y si ya sabemos que eso es igual a cero, de igual manera, como en el caso de, de la forma diferencial del campo eléctrico, aquí hay un volumen siempre, porque estamos trabajando con volúmenes, el volumen infinitesimal, que aunque tienda a cero, hay un volumen. Entonces, el volumen no va a ser cero. Tiende a cero, pero no cero. Por lo tanto, para que esto sea cero, no es fácil, pues es el integrando lo que me tiene que dar a cero. ¿Sí? Y esto ya es la ley de Gauss para campos magnéticos en su forma diferencial, bastante sencillo, ¿no? Entonces, esto se podría decir simplemente como que cuando se calcula el flujo magnético en volumen infinitesimal, pues el flujo magnético es igual a cero, ¿no? O cuando un volumen tiende a cero, pues el flujo magnético es igual a cero. Bastante sencillo. Ahora, voy a trabajar con lo que vendría siendo la ley de Faraday. La ley de Faraday surge de una observación experimental y es de que aquí hay verdades experimentales como tal que no se podrían más bien definir con los análisis matemáticos que habíamos hecho anteriormente. No es algo que se observó y se dedujo a partir de esa observación. Es física, ¿no? Entonces, sucedió lo siguiente. Teníamos una espiral que abarca cierta área, y tenemos un imán, sus polaridades, ¿no? Tenemos un imán. Este imán va a una velocidad, un vector velocidad, ¿no? Entrante. Y bueno, este imán pues va a obtener sus líneas de campo magnético. Va a tener sus líneas de campo magnético. Esta área la vamos a definir como A. Bien. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, cuando se acercaba este imán hacia lo que vendría siendo nuestra espira, bueno, se colocó un amperímetro y se vio que había corriente. Es decir, que este imán al acercarse generaba aquí lo que conocemos como una FEM. Una FEM es una, bueno, se define como fuerza electromotriz, ¿no? Pero vamos a decirlo así, es una fuente es una fuente que va a alimentar a esta espira. Pero también se observó que cuando se acercaba, o sea, a una velocidad lenta, esa corriente era relativamente baja, a diferencia o comparándola cuando se acercaba rápidamente, la corriente aumentaba bastante. Entonces ahí se dedujo que pues había una proporción en cuanto a la velocidad, ¿no? Una cierta relación en cuanto a la velocidad y también a la dirección de la velocidad, porque cuando la velocidad era entrante, el vector de velocidad iba en dirección entrante hacia el área que aquí estamos viendo. Bueno, la
el amperaje era positivo, a diferencia cuando la velocidad era saliente. Ahí el amperaje era negativo. Entonces había una oposición. Y bueno, hay ciertas ecuaciones que ahorita no voy a explicar a profundidad, sino más adelante, pero las escribo aquí para tener una idea de lo que les quiero decir. La idea aquí principal es vamos a observar que cuando hay una FEM, esta es una FEM, con una polaridad que no representa esta, es simplemente una visualización de lo que es. Cuando hay una FEM, hay un campo eléctrico. ¿Sí? Se genera un campo eléctrico. Entonces, cuando se genera un campo eléctrico, cuando hay toda esa interacción, se intuye que hay una corriente, ¿sí? Acá podemos ver corriente, campo magnético aquí, hay corriente aquí, ahí. Fuerza electromotriz, hay corriente aquí. Fuerza electromotriz y campo eléctrico. Bien, entonces podemos decir que cuando hay una FEM es inducida, ¿sí? Porque no está colocada como tal, sino que este imán la induce. Entonces se genera también una corriente que es inducida, también se le conoce también como corriente inducida. Y bueno, la cuestión aquí era de lo que les estaba explicando hace rato. Bueno, voy a este cuadro. Y tenemos el imán. Vamos a dibujar simplemente por el norte. Y vemos que acá tiene sus vectores de campo magnético. Vector de campo magnético. Y tenemos por aquí al vector velocidad, que es importantísimo, que es entrante. Ahora, aquí es importante entender algo. Bueno, voy a dibujar este de una vez. Y la velocidad va a ser negativa. Ahí está B, a veces se le pone no es el índice ahí, pero de momento lo vamos a estar considerando así. Aquí ya entra en juego la ley de Lorentz. Sabemos que aquí ya se induce una corriente. Y la ley de Lorentz nos dice, la corriente será en un sentido tal que los vectores de flujo eléctrico que genere esa corriente serán en un sentido opuesto a las causas que originaron esa corriente inducida. Es decir, va a haber una corriente tal que su vector de campo magnético se oponga. Bien, sí, el vector aquí de flujo magnético lo generó, ¿sí? Pero hay que ver algo también, que cuando nosotros dejamos, o sea, aquí introducimos el imán adentro, no hay velocidad, simplemente está quieto, no se va a generar corriente. Y entonces aquí uno se pregunta, ¿es realmente el campo magnético la fuerza que lo originó? ¿La causa que lo originó? Pues realmente no, sino es
la velocidad. Sí es cierto, hay un campo magnético que tiene mucho que ver, pero la velocidad va a ser determinante para que se genere ese campo eléctrico. Entonces aquí vemos que la velocidad va hacia este lado. Entonces el campo magnético va a ser hacia este otro lado, campo magnético. Entonces vamos a ocupar la regla de la mano derecha. Nuestro pulgar tiene que ir en dirección hacia la línea de campo magnético y nuestros demás dedos nos darán la orientación de cómo es que gira la corriente. En este caso vemos que la corriente va en este sentido. Va en este sentido. Y en este otro caso va en sentido contrario. Va en sentido contrario. Entonces, con esa dirección, nosotros ya podemos determinar la polaridad de nuestra fe inducida, donde aquí va a ser positivo y aquí va a ser negativo en el caso de nuestra fe inducida, ¿sí? Para que la corriente salga en esta dirección. Y en este otro caso va a ser pues totalmente lo opuesto. Aquí va a ser positivo y aquí va a ser negativo, ¿sí? La ley de Lenz, esta es su representación gráfica. En unos momentos vamos a ver cuál es su representación matemática en la ecuación. Y es de que, como ya habíamos visto, la FEM va a ser proporcional a la velocidad, que en este caso nosotros sabemos que se representa como la diferencial de tiempo del flujo magnético. Va a ser proporcional a la velocidad en la cual el flujo magnético entra al área, ¿sí? Bien, me van a decir ustedes, pero ya eso sería todo, ¿no? Entonces nada más igualamos esto y ya. Pues no, porque aquí la ley de Lenz, que habíamos visto que se opone, vamos a decir, se opone, lo asociamos con qué oposición matemáticamente a qué se asocia, ¿no? Se asocia al signo menos, ¿sí? Se asocia al signo menos. La variación con el tiempo del flujo magnético. Esa sería la definición como tal. A veces, bueno, en este caso, estamos viendo el caso de una sola estira. Cuando ya son n estiras, bueno, entonces acá ya le agregamos n en nuestra ecuación. ¿Por qué? Porque cada estira contribuye con su propia n. Entonces así ya vamos viendo el número de espiras, ¿no? Bueno, ahí ya tenemos esta ecuación que no es integral, no es una forma integral. Pero vamos a recordar lo siguiente. Vamos a recordar que el flujo magnético es igual a la integral de la superficie cerrada de el producto punto del campo magnético por el diferencial o el vector de área, ¿no? Entonces, si sustituimos esta igualdad aquí, ¿qué nos va a quedar? Bueno, nos va a quedar que la FEM, a veces esto se escribe como FEM directamente, pero yo lo voy a denotar así. La diferencial de la integral de la superficie cerrada, el producto punto del campo magnético por el vector de área entre la diferencial del tiempo, ¿no? Y esa sería la expresión en su forma, pues, integral hasta cierto punto. Sin embargo, aquí hay que tener cierta consideración.
Vamos de nuevo, aquí está la herramienta de círculo, vamos a dibujarlo. Vamos a dibujar allí en nuestro círculo. Vamos a dibujarle aquí. Estas son líneas de campo magnético entrantes, ¿sí? Es decir, que nuestros dedos van hacia allá. ¿Sí? Son entrantes. Para que eso sea así, según la regla de la mano derecha, pues tenemos que ver que nuestra corriente va en esta dirección de aquí. Nuestra corriente va en esta dirección de aquí. Bien, pero esta corriente, para que haya esta corriente, ¿qué es lo que va a generar esta corriente? El campo magnético, o sea, sabemos que hay una fuerza electromotriz inducida, pero la corriente, ¿qué lo va a generar? El flujo magnético, las líneas de campo magnético no van a ser, porque en la parte de afuera son muy despreciables, nulos, no van a generar la corriente. Entonces ahí se intuyó, se intuyó por lo mismo que mencioné al inicio, de que matemáticamente no se podría saber si no se ve en la práctica. Y es de que aquí hay un campo eléctrico inducido, lógicamente. Sí, aquí lo dibujé aparte para no andar mezclando allí, pero va a ser exactamente igual en cuanto a dirección que nuestra corriente. Es decir, van a estar juntos ambos vectores, formando pues la espira, ¿no? La tendencia circular, que ahorita vamos a ver cuál sería su representación matemática, pero van a estar juntos en ambos casos. Por lo tanto, si nosotros consideramos, por ejemplo, este punto de aquí, que es de donde sale este vector de campo eléctrico, y lo vamos multiplicando por toda la longitud de la espira, pues vamos a encontrar estas situaciones. A ver, voy a expresarlo matemáticamente mejor. Aquí nosotros tenemos la integral cerrada, no sé, una superficie cerrada, del producto punto del vector de campo eléctrico por el vector diferencial de longitud. Ojo, ya no es de área, es de longitud, porque estamos trabajando con solamente la longitud. ¿Listo? ¿Qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la G. ¿Por qué va a ser igual a la G? Aquí ya estamos calculando todo el flujo, todo el campo magnético que hay a través de toda la longitud. Esa es esta primera expresión, ¿sí? De diferencial de longitud, porque acá estamos apenas tomando una pequeña longitud, pues un diferencial de longitud. Pues al integrarlo nos va a dar todo el campo magnético, todo el campo eléctrico, que va a ser igual a la P. Y ya vemos que la P es lo que va a generar todo esto. Bien, entonces si nosotros igualamos esta expresión en esta parte de aquí, si sustituimos esa E por por la integral cerrada del producto punto del campo eléctrico por el diferencial de longitud, bueno, va a ser igual, aquí, bueno, esto va a ser igual a menos, por ley de Lenz, la derivada de la integral cerrada del producto punto del vector de campo magnético por el diferencial de área, vector diferencial de área, entre
diferencial del tiempo, ¿no? Así, con respecto al tiempo más bien. Entonces, esto nos va a decir qué cosa. Bueno, la variación de flujo magnético, recordemos que este es el flujo magnético, con respecto al tiempo, producirá una circulación de campo eléctrico alrededor de él. ¿Sí? La variación del campo magnético con respecto al tiempo por la velocidad, es la velocidad que se va a generar esta variación con respecto al tiempo, va a producir este campo eléctrico para que produzca esta corriente. ¿Sí? Que va a generar líneas de campo magnético que se van a oponer a las causas que lo originan, ¿no? Entonces, ya estoy siendo redundante, pero esta sería nuestra expresión integral definitiva de lo que vendría siendo la ley de Faraday. ¿Cómo lo vamos a expresar en este caso para nuestra forma diferencial? ¿Cómo lo vamos a expresar? Bueno, aquí quiero aclarar ciertas cosas. Este lado de aquí. La variación del flujo magnético con respecto al tiempo sería igual a que, bueno, para que haya una variación con respecto para que haya una variación del flujo magnético con respecto al tiempo, ¿qué podríamos variar? Bueno, podríamos variar aquí lo que vendría siendo los vectores de campo magnético, los podríamos estar variando. Podríamos estar variando también el ángulo que hay entre el vector de campo magnético y el vector diferencial de área. O podríamos estar variando también pues el área, que es más práctico. Pues varía el, el campo magnético. Por lo tanto, esto sería igual a decir que vamos a simplemente variar el campo magnético con respecto al tiempo, ya casi ya habrá una variación del flujo magnético. Bien, entonces aquí se introduce un término para la forma diferencial que es el rotacional. El rotacional matemáticamente se va a definir como nuestro operador nabla, que ya expliqué anteriormente, por el producto cruz de un campo. En este caso, pues va a ser el campo E. Ahorita voy a explicar por qué. Pero, ¿qué nos va a decir esto? Bueno, primeramente, ¿cómo se va a expresar el rotacional? Matemáticamente hablando, ya en su forma de diferenciales. Y bien, esto matemáticamente así se denota, pero ¿cuál sería acá el resultado? Bueno, acá en este caso va a ser una expresión bastante larga de escribir. Esto de aquí va a ser igual a la derivada con respecto a Y, derivada con respecto a Y, del, en este caso, campo magnético, pero pero de su componente Z. Esto menos igual la diferencial con respecto, esta es diferencial con respecto a Y, y esta es diferencial con respecto a Z, de igual el campo eléctrico, pero con su componente en Y. Y esto pues va a ser I más igual más la diferencial con respecto a Z de igual el campo eléctrico, pero de su componente X
menos la diferencial, o bueno, la variación, pues, con respecto a X del campo eléctrico en su componente Z. Y esto va a ser J. Y finalmente, la variación con respecto a X del campo eléctrico de su componente Y menos la variación con respecto a Y del campo eléctrico, variación con respecto a X. Y aquí va a ser igual a K. Eso es esto de aquí, ¿no? Toda esta expresión. Pero aquí, ¿qué nos da a entender esto? Bueno, el rotacional está definido como la tendencia de las líneas del campo eléctrico a rotar sobre un punto. Es muy apreciable, muy apreciable aquí en este caso. Vemos que las líneas de campo magnético van a generar que las líneas de campo eléctrico tengan la tendencia de rotar, en este caso con respecto a las líneas de campo magnético. Entonces vamos a decir que el rotacional o la tendencia de rotar de las líneas del campo magnético, del campo eléctrico, perdón, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué va a ser igual? Ah, bueno, a menos la variación del flujo magnético con respecto al tiempo. Ya. Bueno, que era lo que ya habíamos deducido antes aquí. ¿Y eso de qué es? ¿O qué significa? Bueno, significa que la variación con respecto al tiempo de un campo magnético generará alrededor de él un campo eléctrico, ¿sí? Que va a tender a rotar alrededor de él. ¿Sí? Entonces esta sería la expresión de la ley de Faraday en su forma diferencial. Por último, vamos a estar considerando aquí la ley de Ampère. Para ello vamos a tener aquí dos círculos aquí de esta forma. Sí. Vamos a estar considerando que en este caso, bueno, en este caso lo estamos viendo como círculos, pero su representación física son cables, ¿sí? A través de esos cables va a circular cierta corriente. Y bueno, este círculo pequeño vendría siendo pues el cable, donde aquí va a pasar una corriente que es saliente de nuestro punto de vista, es decir, va hacia mí, y este pues va a ser entrante, es decir, va hacia ustedes. Sería el sentido de la corriente. Ahora, por la regla de la mano derecha, ¿qué podemos entender? Si la corriente va hacia allá, el flujo va hacia acá, el flujo magnético. Y lo voy a dibujar así. Las líneas de campo magnético ya van en esta dirección. Las líneas de campo magnético van en esta dirección, según la regla de la mano derecha. De igual forma, aplicando la regla de la mano derecha, si la corriente es hacia mí, el flujo, bueno, va hacia acá. Las líneas de campo magnético van hacia acá. Las líneas de campo magnético van en este sentido. Obviamente hay muchas
muchas, de tal forma que se ve que están rotando, ¿no? Ya de ahí ya incluimos que nuevamente para su forma diferencial va a haber alguna igualdad de rotación, ¿no? Pero de momento es esto. Bien. Ahora aquí el diferencial de longitud, a ver con qué color lo represento con el azul. El diferencial de longitud, de igual manera, está sobrepuesto o superpuesto sobre los vectores del campo, sobre, sobre los vectores del campo magnético. Por lo tanto, sabemos que acá hay una expresión que podremos definir de la siguiente forma: que la integral cerrada del producto punto del vector de campo magnético por el vector de longitud, aquí sería igual, según las propiedades que hemos visto, bueno, sería igual a la magnitud del vector del campo magnético, bueno, aquí es la integral cerrada del, del, de la magnitud del vector de campo magnético por la magnitud del vector de longitud por el coseno del ángulo que hay entre ellos. Pero como ya expliqué, el ángulo que hay entre ellos es 0 grados. Y el coseno de 0 grados pues es 1. Por lo tanto, sería simplemente la integral cerrada de B por BL. Bien, pero B es constante, ¿no? B es constante. Entonces podríamos sacar B. Podríamos dejar simplemente la integral cerrada de la diferencial de longitud. Esto que va a ser igual, bueno, va a ser igual a B por la longitud. ¿Cuánto es la longitud aquí? Pues es un círculo, ¿no? Entonces, pues sería B por 2pi por R. 2pi por R. Ahora, aquí hay que recordar que B, una de las igualdades para B, pues sería igual a mu sub 0 por I entre 2pi. Bueno, si esto vale B y se está multiplicando por 2pi R, pues entonces ¿cuánto nos quedaría? Bueno, entonces pues simplemente nos quedaría así, que la integral cerrada o de superficie de B, del producto punto, pues del vector de campo magnético por el diferencial de longitud, vendría siendo igual a, aquí nos quedó mu sub 0. Vale, aquí vale, aquí aquí hay una R también, entonces simplemente nos queda I encerrada. Y tendríamos aquí una expresión, ¿sí? Que nos diría lo siguiente: nos estaría diciendo que la circulación del campo magnético, ¿sí? La circulación del campo magnético por una espira de corriente a lo largo de una trayectoria cerrada, que bueno, aquí esta es la espira de corriente y esta trayectoria de acá vendría siendo nuestro lazo amperiano, es directamente proporcional a la corriente cerrada. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, voy a presentar a continuación un ejemplo didáctico por ejemplo. Si aquí nosotros consideramos únicamente estas cargas,
por ejemplo, aquí esta va a ser de 2i, esta va a ser y esta va a ser 3i. Este va a ser entrante, este va a ser entrante, este va saliente, y este sí va a ser entrante. Entonces nos piden calcular aquí lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer nuestro cálculo. Vamos a hacer aquí nuestro cálculo. Y esto sabemos que va a ser igual a qué. Bueno, va a ser igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Aquí cuánto va a ser la corriente encerrada. Este en azul es nuestro lazo amperiano. Entonces aquí estamos viendo, hay 2i más i, 3i que son salientes. Es decir, van a ser 3i entrante. Entonces 3i menos 3i, ¿cuánto va a ser? Pues es 0. Ya tenemos aquí que nuestra circulación pues es 0. Es 0. Ya no hay nada más que hacer aquí. Es un ejemplo didáctico para que vean la relación que hay entre nuestro lazo amperiano, la carga encerrada y cómo esto va a afectar al resultado, ¿no? Ya pasando a lo que vendría siendo un poco más la interpretación que hizo eh, Maxwell, ya, porque esto ya es lo de Ampere, pero ya con lo de Ampere Maxwell vamos a considerar, a ver aquí, dos rectángulos que bueno van en esta posición. Estoy haciendo un poco de diseño, pero es para que se comprenda mejor. Estos son capacitores. Por aquí, a ver. Por aquí hay una corriente. Vamos a llamarla IDC. Por aquí hay una corriente que bueno, vamos a considerar aquí nuestros lazos amperianos. Nuestros lazos amperianos. El de aquí abajo vamos a llamarlo S1 y el de acá más afuera vamos a llamarlo S2. Según la ley de Ampere, en S1 pues debería haber corriente, claro está. Pero en S2 porque no hay una corriente encerrada, ¿no? Entonces no debería haber un flujo magnético. Entonces no debería haber un campo magnético ahí. Pero ¿qué vamos a hacer entonces? O más bien, ¿qué es lo que se notó después con Maxwell? Que aquí hay una corriente. Hay una corriente. Esta corriente pues se llama corriente de desplazamiento, I sub D. Y una corriente de desplazamiento. ¿Pero por qué? ¿Por qué si ahí no pasa esa corriente entrante? No pasa. ¿Por qué hay corriente ahí entonces? Bueno, es porque como estos son capacitores, en este capacitor, como acá está entrando la corriente, acá se van a estar acumulando los puntos positivos, las cargas positivas, y en el otro lado las negativas, tierra. Pero ¿qué pasa con estas cargas aquí positivas? Estas cargas aquí positivas me van a estar generando
líneas, a ver, ¿de qué campo? Pues del campo eléctrico, líneas de campo eléctrico. Líneas de campo eléctrico me están generando. Entonces, ¿qué es lo que va a ocasionar eso? Bueno, lo que va a ocasionar es que haya una variación con respecto al tiempo, porque si estamos hablando de capacitores, bueno, va a haber una variación con respecto al tiempo de el flujo eléctrico. Y esa variación con respecto al tiempo del flujo eléctrico va a ser igual a nuestra I. Nuestra variación del flujo eléctrico va a ser igual a I. Respecto al tiempo, pues va a ser igual a I. Bueno, interesante. Interesante, entonces. Entonces, ¿qué podemos decir a partir de ahí? Bueno, sabemos entonces que nuestra integral cerrada del producto punto del vector de campo magnético por el vector diferencial de longitud va a ser igual a mu sub 0 por la suma de las corrientes del lazo encerradas del lazo anterior. Vemos que está IDC, que está ID. Bien, ya sabemos que está eso. Pero también sabemos que tenemos esta igualdad acá, ¿no? Repito, sabemos que la variación con respecto al tiempo y el flujo eléctrico pues me va a generar una corriente de desplazamiento en el siguiente capacitor. Vale, aquí yo ya no puedo crear más diapositivas. Para no salirme de todo aquí, voy a hacerlo aquí mismo. A ver, por aquí voy a buscar unos espacios. Simplemente nosotros aquí, pues IDC, pues se queda igual, ¿no? Pero aquí ID la podemos sustituir aquí. Sí, simplemente veamos que podemos sustituir eso de esa manera. Lo que va a pasar, bueno, que el flujo eléctrico que nosotros ya habíamos definido anteriormente como la integral cerrada, bueno, aquí no lo voy a dibujar porque no voy a llevar todo el poco espacio que me queda, pero aquí, esto también se podría escribir de esta forma, epsilon sub 0 por la integral cerrada del vector diferencial de eso, ¿no? Entonces, aquí ya no sería igual a la carga cerrada entre epsilon sub 0, no, ya sería directamente a la carga encerrada. Bueno, esa igualdad es que la que nosotros vamos a estar considerando. Esa igualdad es la que nosotros vamos a estar considerando. ¿Para qué? Para que al sustituir esa igualdad aquí, ya directamente nos quede lo siguiente. Quede que la integral de superficie cerrada de producto punto de esto, pues va a ser igual a mu sub 0 por IDC, ya sabemos, más mu sub 0 por epsilon sub 0, que ya es el nuevo término que adquirimos aquí de igualdad para el flujo eléctrico. La diferencia
o la variación con respecto al tiempo de la integral. Voy a borrar esto. De la integral de epsilon, del campo eléctrico por el diferencial de área con respecto al tiempo, ¿no? Ya nos quedaría esta expresión aquí. Y uno podría decir, ya pues ahí ya se tiene todo, ¿no? Y en cierta medida sí. Ya que ahí lo que podemos decir es que la variación de un flujo eléctrico, aquí estamos viendo la variación de un flujo eléctrico variante con el tiempo genera alrededor de él un campo magnético, ¿sí? Que es este. Entonces se puede apreciar mejor al inicio con lo de Ampere. Ya simplemente Maxwell agregó esta corriente de desplazamiento, que bueno, es una corriente que se genera a través, aquí como vemos, de la variación con respecto al tiempo del flujo eléctrico, que se genera a través de la acumulación de cargas positivas en este primer capacitor, generadas por la corriente IC que traspasa este lado del capacitor, ¿no? Entonces, esta es la forma integral. Ya esa se define como la forma integral directamente. Ya no hay más que hacer ahí. La forma diferencial. Bueno, para la forma diferencial nosotros podemos guiarnos a través de este diagrama que había yo hecho anteriormente. Vemos que efectivamente hay una rotación del campo magnético. Aquí que tengo algo de espacio lo vamos a hacer. Pero hay una rotación del campo magnético. Bien, ya tenemos el primer miembro de la ecuación, en su forma diferencial. Hay una rotación del campo magnético. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué va a estar rotando esto? La variación del campo eléctrico. ¿Sí? Porque acá sabemos que está entrando la corriente, me está viniendo hacia mí la corriente, entonces va a generar ahí un campo eléctrico, como ya lo vimos aquí. Y al generarme ese campo eléctrico va a variar con respecto al tiempo. Por lo mismo que ya he explicado, que tenemos con capacitores, varía con respecto al tiempo. Bueno. Entonces ese campo eléctrico va a variar con respecto al tiempo y va a ser aquí el primer miembro, ¿no? Entonces, bueno, no, va a ser aquí el segundo miembro. Ahorita vamos a hablar del primer miembro. No sub 0, sino sub 0, una variación respecto al tiempo del campo eléctrico. Y para el primer caso vamos a estar teniendo igual mu sub 0, pero aquí vamos a estar agregando un término nuevo. Ese término nuevo va a ser J. J es la densidad de corriente eléctrica, que se va a definir en amperes sobre metro cuadrado. Es decir, vamos a ver qué tan denso o qué tanta corriente hay en cierta área, ¿no? La densidad de corriente, qué tanta carga, qué tanto amperaje hay acumulado en cierta área. Bien, ese es el término. Su definición, pues es relativamente sencilla, la doble integral de la corriente por diferencial de área. Por este punto. Bien, de ambos vectores. Y bueno, ya esto ustedes sabrán cómo se puede resolver. Pero aquí lo importante es entender lo que es J, ¿no? Que es la densidad de corriente eléctrica. Entonces, esa densidad es esta área de aquí, ¿no? Aquí estamos viendo qué tan denso es
Bueno, pues esa corriente, esa densidad de corriente, de igual manera va a influir en la generación de, de, de líneas de campo magnético, ¿no? En mi rotación de campo magnético va a influir. Bueno, esto se puede expresar a través de límites también, como por ejemplo el límite cuando delta S da 0 de 1 sobre delta S integral de este punto de B por diferencial de aquí es el. Bueno, ahí se puede uno pasársela haciendo ciertas cosas, diciendo que por ejemplo aquí sobre este parámetro aquí va a ser igual a J, ¿no? Entonces uno puede llegar de formas distintas a una misma conclusión. Yo la verdad es que personalmente me gusta hacer las cosas más sencillas, sin más que decir al respecto. Agradezco su atención. Cualquier duda pueden dejar en los comentarios y trataré de respondérselas. Agradezco por todo lo enseñado al ingeniero a cargo, que es el ingeniero de Ramírez Arturo, y espero seguir aprendiendo cada día más sobre este maravilloso tema del electromagnetismo. Gracias.